Señor, que le dé las gracias y que le dé la honra, que podamos elevar una oración de agradecimiento por el día que nos ha regalado el Señor. Este es el día maravilloso de Dios para nuestras vidas, que podamos pedirle a Dios en esta hora que hable a nuestros corazones. Señor, te pedimos que pongas en nuestros corazones dispuestos a recibir tu palabra, oídos dispuestos a escuchar tu voz. Gracias, Señor, en esta mañana por tu inmenso amor y tu misericordia. Queremos una palabra de ti, Señor. Queremos que esa palabra pueda llegar a lo más profundo. Dale la gloria al Señor, que tus labios puedan abrirse para agradecerle, para implorar a Dios que te hable en esta hora. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. El domingo pasado estuvimos hablando sobre un tema maravilloso. Para los que nos siguen por las redes sociales y para los que tienen la oportunidad de volver a escuchar los mensajes porque estuvieron en su trabajo o porque no pudieron estar el domingo, usted puede seguirnos a través de las redes sociales o usted puede llamar al departamento al Ministerio de Comunicaciones y pedir el mensaje del domingo anterior. Estuvimos hablando sobre perdonar permite aceptar. Tuvimos una bendición de un alma que pudo aceptar a Cristo, pudo reconocer, pudo entender que este mensaje tocó su corazón. Uno de los retos de un predicador es que pueda fluir la palabra de Dios a cada corazón. Entendemos que el Espíritu Santo hace un trabajo divino en cada uno de nosotros, pero debemos tener la capacidad de decirle a nuestros cuerpos: hoy quiero escuchar la palabra del Señor. Tenemos que tener la capacidad de decirle a nuestros celulares: no lo voy a atender mientras esté la predicación. Tenemos que tener la capacidad de decirle a nuestro cuerpo: no me voy a parar hasta que no termine el mensaje. Tenemos que tener la capacidad de decirnos a nosotros mismos: alma mía, alaba al Señor. Tenemos que tener el interés propio de que la comunicación que Dios está dándonos a través de este canal, este servidor, sea la que recibamos. El mensaje llegue correctamente, que las interrupciones a esta comunicación de Dios con su pueblo sean mínimas. Y mínimas en cuanto a muchas razones: en que usted esté nuevo en el Señor o en que usted tenga muchos años en el Señor. Cuando se es nuevo hay muchas cosas que usted no sabe y que les cuesta entender. Pero gracias por el mismo Espíritu Santo que nos permite entender su palabra. Porque la palabra de Dios es penetrante, que como espada de dos filos, pero también penetra hasta el corazón, al profundo, al hueso, a los tétanos adentro, al alma, al espíritu, que hace que nosotros reconozcamos la verdad misma de Dios. También hay los que tienen muchos años en el Señor, corren el peligro de querer escuchar lo que ellos quieren escuchar, o querer escuchar según fueron formados. Entonces hay dos extremos. Dios quiere que hoy salgamos de los extremos y nos colocamos en el momento correcto. Habla mi vida, Señor. No hable a los caprichos míos. No hable a mi experiencia de años. No hable aún a mi falta de conocimiento. Háblame lo que tú quieres. Yo quiero recibir la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren recibirla? Ese mensaje fue una carta de Pablo escrita a Filemón. Y la escribió por un hombre que era esclavo, que se había ido, había robado a su dueño Filemón y se había escapado, pero después en el camino aceptó a Cristo y fue uno de los hijos espirituales del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo estaba en prisión y estando en prisión manda a Onésimo de regreso. No le quedaba otra opción. Filemón era uno de los líderes de una de las iglesias que estaba creciendo, era un hombre con dinero y tenía en su casa, había ofrecido su casa para que levantaran la iglesia allí. Esta gente estaba pasando unos tiempos difíciles, no podían reunirse muy abiertamente. Estaban hablando de la resurrección. La resurrección no era algo que ellos tenían en ese imperio romano, creían. Estaban matando y estaban persiguiendo a los que creían en la resurrección. Pero la resurrección de Jesucristo había hecho un impacto. No se quedó en la tumba, había resucitado. Cristo estaba siendo predicado. Había una inmensa mayoría de personas llegando a la iglesia, aceptando a Cristo como su Salvador. Y eso creó una bendición, es una explosión. El gobierno empezó a buscar a esa gente, se estaban convirtiendo gente de diferentes clases sociales. Estaban convirtiendo
gente con dinero, y entonces Filemón tuvo. Pero Onésimo se le escapa, lo roba y se le va. Un acto que al final del día permitía que había que matarlo. Filemón, como dueño del esclavo, lo podía matar por el acto que había hecho. Pablo consigue a Onésimo un hijo espiritual, me imagino, lo levanta, lo enseña, le habla la palabra, lo prepara, ya anciano, ya listo, en prisión, escribe una carta a Filemón, le dice: este hombre yo quiero que tú lo perdones. Porque no le habló mucho de la esclavitud, porque era la ley, tenía que respetar la ley. No le dijo suéltalo, hazlo libre, pero le dijo algo mayor. Le dijo: trátalo como un hermano. Y había dicho yo en el mensaje pasado que de parte del Señor que eso es lo que hacemos hoy. Aceptamos la gente no por lo que son, sino por lo que Cristo ha hecho por ellos. Cuando la gente viene a Cristo no lo aceptamos por lo que ellos son. Hay gente que viene a Cristo que es inaceptable por la sociedad, por nosotros, por las iglesias. ¿Se imagina usted llegando al hospital y que le digan: usted no puede ser atendido en este hospital? ¿Por qué? Bueno, porque usted viene saliendo de la cárcel, o porque usted tuvo un problema como este. Pero me estoy muriendo. No, pero no podemos aceptarlo. Pablo estaba cambiando la tonalidad. Debes recibir a Onésimo el esclavo, porque ahora te va a ayudar. Por eso hablamos ese domingo pasado de perdonar permite aceptar. Punto suspensivo. Permite aceptar mi condición, permite aceptar a mi prójimo, permite aceptar las circunstancias que hay en la vida. No compartir con ellas, pero aceptar. El perdón es algo que permite paz interna. Yo lo he comprobado y lo predico para la familia. Pero ese no es el mensaje de hoy. Ese es simplemente el resumen corto del mensaje pasado. Hoy vamos a hablar viviendo con esperanza. Viviendo con esperanza está ubicado este mensaje en la segunda epístola, la segunda carta que Pablo envía a Tesalonicenses o a los tesalonicenses. Y seguimos hablando de Pablo. Y tenemos muchas cartas hechas por Pablo, o varias cartas hechas por Pablo, de las cuales son inspiradoras para traer mensajes de domingo. Pero esta no es una predicación que pueda gustar mucho a los hermanos, a los cristianos. Pero es una predicación que va a ayudar mucho a los cristianos. No necesariamente las cosas que nos gustan son las que nos ayudan. Casi siempre hay cosas que no nos gustan, pero nos ayudan. A veces el médico dice: tómese ese remedio, pero es fuerte, no sabe bien. Bueno, tómese un vaso de agua después, pero tómeselo. Y tómese un té para ese resfriado, pero el té no es muy bueno, es muy amargo. Si le puedo echar un poquito de miel, no le eche nada, tómeselo como está. Esta carta no es una carta, esta segunda carta de Tesalonicenses es una carta que viene a ser enviada para corregir lo que pasó en la primera carta. Un malentendido de comunicación que hubo cuando él escribió la primera vez a los tesalonicenses. ¿Y por qué viviendo en esperanza? Cuando se hace un título como este, todo el mundo piensa en un tema, viviendo con esperanza. Eso es lo más bello que hay. Vivir con esperanza. Y Pablo es el centro del tema de esta carta, es vivir con esperanza, porque se va a hablar del retorno de Jesucristo. Porque se va a hablar de la segunda venida de Cristo. Porque se va a hablar de un tema que trajo confusión en su primera carta. Voy a leer para ustedes, los que nos siguen, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guiará y guardará del mal. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Tengo el capítulo 3, versículo 5 del mismo 2 Tesalonicenses, que dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. En la introducción de este mensaje, y voy a tratar de ir más a lo escrito, por dos razones. Una, porque es la mejor manera de entregarles a ustedes lo que ya yo recibí de parte del Señor.
y la esencia misma de la palabra. ¿Qué es lo que yo creo que la gente está necesitando hoy? La gente está necesitando más palabras y menos retórica, menos adornos. Pero uno descubre esto en el caminar y en el tiempo. Porque uno quiere darle a una grey lo que ellos quieren. Uno quiere darle a una iglesia, a una congregación lo que ellos quieren. Somos padres complacientes. Y al final del día nos resulta de que nuestros hijos, dándole todo lo que ellos quieren, no le estamos dando lo que debemos darle realmente. Entonces, un poquito de una cosa por un buen tiempo, en los años primeros pastorales y en los años intermedios pastorales, empieza uno a dar lo que tiene que dar. Y empieza a quitarle los adornos, la diplomacia, los alrededores. Alguien me dijo una vez que el hispano le gusta que le hablen directo. La diplomacia, el hablar dando vueltas, es algo que a mí me gusta. Pero hoy yo no voy a dar muchas vueltas. La introducción es que muchos en la iglesia estaban confundidos acerca de la fecha del regreso de Cristo. Eso puede suceder. Para nosotros quizás no sea un problema hoy, porque nosotros estamos llenos de la palabra del Señor y de estos ejemplos. Pero en ese tiempo estaba la iglesia creciendo. Era el principio, 50, 56 después de Cristo. Bueno, si hermano, Cristo había muerto, había resucitado y habían pasado más que 50 años. Y estaban esta gente en el principio de una gran cosecha de una iglesia fortalecida. Se estaba expandiendo en diferentes partes. Cuando yo veo el mapa, cuando entro a la predicación y veo el mapa donde Tesalonicenses, veo Berea y veo todo esto, donde quedan los pueblos o las ciudades adyacentes a esta ciudad donde él escribe. Dice que escribe desde los Corintios, les escribe esa carta. A mí me encanta Pablo porque él siempre en sus cartas da una buena introducción. Y también da una finalización. Entonces, pero la introducción que yo tengo es, muchos en la iglesia estaban confundidos acerca de la fecha del regreso de Cristo. Porque en la primera carta de Tesalonicenses, el Señor les habló de la venida de Cristo y ellos se confundieron. El Señor Pablo le habló de la venida de Cristo y ellos se confundieron. Porque hay gente, repito, que le gusta escuchar lo que le conviene. O con lo que escucha, el mensaje, lo acomoda a su conveniencia. ¿No se ha dado cuenta usted que le ha pasado algunas veces eso? Que a usted le dicen algo y usted lo acomoda a usted. Y cuando salimos afuera, le decimos, se dijo esto en la iglesia. Yo escuché esto. Y entonces el otro hermano escuchó otra cosa. Porque la gente lo acomoda a su conveniencia. ¿Cuántos hay sentados hoy aquí? Reciben este mensaje a su conveniencia. Porque alguno de ustedes dirá, este mensaje es para el vecino que tengo al lado, no es para mí. Este mensaje es para el hermanito que llegó de último, pues yo siempre llego temprano. Siempre en la comunicación hay factores que permiten que la comunicación no llegue como tiene que llegar. Por eso nosotros los predicadores le pedimos al Señor que nos dé unción, que sea el Espíritu Santo que toque los corazones allá. Y que mueva esos corazones y los ponga a recibir lo que tiene Dios para ellos. Por eso que los predicadores pentecostales somos tan emocionales al transmitir el mensaje de Dios, porque creemos que el poder de Dios puede hacer algo en tu vida en esta hora. ¿Cuántos creen eso? Pero no lo debo creer yo nada más. Tiene que creer usted que Dios tiene que hacer algo con usted. Aquí hay gente en esta mañana que Dios tiene que hacer algo con ellos. Que ellos tienen que rendirse a Dios, dejar a Dios y no seguir la rutina de siempre. En la primera carta hubieron varias cosas que Pablo, una de esas fue la venida de Cristo. Tanto era así que hubo gente que dejaron los trabajos, hubo gente que vendió las propiedades, porque el mensaje que tuvieron, entendieron que Cristo se había llegado, o estaba eminentemente su regreso. Pues estaban matándolo, habían unas pruebas fuertes. Entonces habían unos que ya eran cargas para otros. Al no trabajar, comían de los otros. Pero no hay que ir muy lejos. Cuando yo me levanté en la iglesia del Señor, que tenía 15 años, no voy a mencionar nombres porque he aprendido al transcurrir de los años de no mencionar nombres. Y eso pasó tan lejos y en otro país. De repente nos escuchan por las redes sociales. Yo sé que nos escuchan. Pero esos hermanos, pero uno en especial, gran amigo mío, por cierto,